Hola, estimados y estimadas estudiantes. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos. Así también, espero que estén respondiendo sus actividades y cargándolas en su plataforma para que sus profesores y profesoras podamos ir retroalimentándolas a tiempo. Esta semana, en octavo básico, nos corresponde la primera clase de esta nueva unidad número 6, que también es nuestra última unidad del año, que tiene como título Medios de Comunicación. El objetivo de aprendizaje de esta clase será comprender e identificar las características del discurso público. Pero primero y como siempre, recordemos qué fue lo que estuvimos trabajando en la última clase. Estuvimos distinguiendo entre obra teatral y obra dramática, identificando y explicando el conflicto y el lenguaje dramático presente en esta. Y para eso, dentro del desarrollo, teníamos las siguientes preguntas. Primero decía, ¿qué es la avaricia? Y tú tenías que buscar el significado y escribir su definición. En este caso tenemos que la avaricia es un nombre femenino y que corresponde al afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. ¿Quiénes crees tú que eran los personajes principales? Y aquí tenías que marcar los dos personajes correctos. En este caso teníamos que los dos personajes principales de la obra leída, que era Anacleto Avaro, ¿cierto? Era el mismo Anacleto Avaro y el notario. Muy bien. Luego en la pregunta número 3 tenías que describir al o a los personajes protagonistas y antagonistas. Y en este caso teníamos que el protagonista era Anacleto Avaro y el antagonista era el notario. ¿Cómo los describíamos? Anacleto era viejo físicamente, pero psicológicamente era avaro y tacaño, ¿cierto? En cambio el notario era un adulto que estaba vestido de negro, eso lo podíamos inferir gracias a la lectura, ¿cierto? Esas son sus características físicas. Era sincero, era astuto y al mismo tiempo era inteligente, y esas eran sus características psicológicas. Luego en la pregunta número 4 decía, explica el conflicto que se advierte en la obra a través de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que desencadena que don Anacleto llame a Juan Malulo? Y en este caso lo que desencadenaba que don Anacleto llamara a Juan Malulo era que efectivamente cuando don Anacleto se da cuenta de que el notario iba a contarle a todo el mundo que don Anacleto había recibido una gran herencia, por lo tanto don Anacleto se asustó y llama a Juan Malulo para que impidiera que don Anacleto perdiera su dinero, ¿cierto? En este caso podríamos relacionar a Juan Malulo con el diablo, por lo tanto don Anacleto estaba tratando de hacer un pacto con el diablo, ¿cierto? En la pregunta número 5 decía, ¿por qué crees que Mariquita le negaba la ayuda a don Anacleto cuando éste le pedía que mintiera por él? En este caso teníamos que Mariquita le negaba la ayuda a don Anacleto porque se daba cuenta de lo avaro que era, ¿cierto? En la pregunta número 6 decía, ¿para qué sirven los textos destacados entre paréntesis? ¿Y cómo se llamaban estos? Teníamos que estos textos entre paréntesis se llamaban acotaciones, esto lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Y estas acotaciones servían como aclaraciones por parte del dramaturgo porque nos daban información sobre los gestos que realizaban los personajes o la escenografía que aparecía en la obra. 7 decía, ¿qué críticas podías hacer respecto al comportamiento de don Anacleto? Y esta era una pregunta personal. Muy bien. Luego teníamos que en la pregunta 8 teníamos algunas preguntas de vocabulario. Te entregábamos la palabra general que teníamos que reemplazarla en el contexto de la oración, recuerda. En este caso nosotros lo podíamos reemplazar por total. La palabra avaro podíamos reemplazarla por tacaño y la palabra inteligente la podíamos reemplazar por razonable. Espero que te haya ido muy bien en estas preguntas. Los contenidos que veremos el día de hoy serán: primero, ¿qué es el discurso privado? Luego, lo distinguiremos a través del discurso público. Y luego veremos qué es la argumentación, tratando de recordar algunos aspectos que vimos en la unidad número 4. Primero tenemos que el discurso privado, a diferencia del discurso público, muy bien, ahí podemos ver una conversación entre dos personas, ¿cierto? El emisor corresponde a solamente un individuo que tiene alguna relación con su receptor. En este caso, generalmente se establece una relación que es simétrica. Nosotros ya vimos el concepto de simetría al comienzo del año. En este caso, el concepto de simetría entre los interlocutores significa que los dos están al mismo nivel, ¿cierto? El receptor es un individuo o un grupo pequeño, ¿cierto? Que nosotros podemos identificar porque recibirá un mensaje a través de discursos privados
ya sea de forma oral, en una conversación oral, ¿cierto? O de forma escrita. El tema que va a tratar este discurso privado son de interés particular entre los dos interlocutores. Muy bien. El lenguaje entre los individuos que tienen una relación simétrica, es decir, igual, va a ser informal por lo general. En cambio, cuando los individuos no tienen una relación simétrica, es decir, es asimétrica, esta situación muy probablemente va a ser formal en cuanto al lenguaje. Este tipo de relación asimétrica nosotros, por ejemplo, lo encontramos en un empleado y un jefe. No son iguales, ¿cierto? Uno tiene más jerarquía que el otro. Vamos viendo entonces a qué se refiere el discurso privado entonces. ¿Qué es el discurso público? Este es un acto comunicativo que involucra a un orador, es decir, a un emisor, y a una audiencia, que vamos a decirle también receptor. El orador presenta y desarrolla los pensamientos o también sus sentimientos sobre algún tema clave, en este caso un tema relevante para la audiencia o para los receptores. ¿Con qué fin? Para persuadirlos acerca de la validez de su punto de vista. La enunciación en el discurso público se refiere a que este tipo de discursos se transmiten de forma oral, pero también tenemos que tener en cuenta que puede ser esto de forma escrita, ya que el emisor muchas veces tiene que escribir su discurso o este puede ser grabado para ser luego transcrito y dejar registro así de este. ¿Cuáles son los elementos de la situación de enunciación en el discurso público? Tenemos primero lo que decíamos era el enunciador o el emisor. Este es un personaje público que representa a una institución, un grupo, o también puede ser parte del ámbito del quehacer social, como por ejemplo hoy día lo que conocemos como influencers. ¿Quién es el enunciatario? Podemos también llamarle el receptor, porque él va a recibir este discurso por parte del emisor. Este enunciatario o el receptor puede ser un auditorio colectivo al que se dirige el discurso. Muy bien, esto quiere decir que son muchas personas. Tenemos también dentro de los elementos el tema, ya que el tema siempre va a ser enunciado de una forma muy sencilla y simple, a través de una sola frase. Muy bien, tenemos temas, por ejemplo, políticos, tenemos temas sociales, muy bien, de entretenimiento y así un sinfín de temas en los que pueden tratar los discursos públicos. Este tema, como les decía, es público y de interés general y normalmente es un tema contingente, es decir, algo que es reciente dentro de la opinión pública, pero también puede ser un tema que es constante de la realidad del ser humano, como por ejemplo la búsqueda de la felicidad. ¿Qué es el contexto? El contexto de alguna forma es la situación que rodea este discurso. Nosotros podemos encontrar discursos públicos en reuniones sociales, en asambleas políticas, en ceremonias religiosas también, como por ejemplo funerales o misas, en actos académicos como por ejemplo licenciaturas, o también actos culturales, entre otros muchos tipos de contextos en los que tú puedes enunciar un discurso público. El lenguaje que se utiliza dentro del discurso público es un registro formal. Nosotros ya vimos los tipos de registro y los niveles de habla a comienzo de año, ya que se construyen oraciones complejas y estas se ciñen a las normas gramaticales para que puedan ser entendidas por todos, ¿cierto? Entonces en el lenguaje oral se controla de alguna forma y se dirige el lenguaje gestual, es decir, los elementos paraverbales que también vimos. Es súper importante mencionar también que la relación entre los interlocutores que se da en el discurso público es asimétrica, esto ya lo vimos, no es igual, ¿cierto? Ya que el emisor posee alguna información que el receptor o el grupo de receptores no poseen, y por esta razón es que la entrega a estos. Ahora el discurso público es parte de un texto de tipo argumentativo, ya que como dijimos, este también busca convencer o persuadir al público que está recibiendo este discurso, ¿cierto? Dijimos en la unidad número 4
que argumentar era ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una opinión o una tesis, ¿cierto? Dijimos que convencíamos cuando se trataba de argumentar a favor o en contra de algo. Dijimos que persuadir era cuando tratábamos de que el que oye trate de moverse o realizar alguna acción concreta. Y cuando refutábamos era para expresar el desacuerdo con lo que alguien ya dijo. Vimos también la estructura del argumento. Vimos que tenía una tesis o opinión, una base, tenía garantías y tenía también un respaldo. Dijimos que la tesis o opinión era una opinión sostenida y que se debía defender. Esta respondía a la pregunta ¿qué sostengo? La base era un argumento a favor de la tesis y respondía a la pregunta ¿por qué de la tesis? ¿Cierto? Las garantías eran un vínculo que relacionaba la base con la tesis y respondían a la pregunta ¿qué tiene que ver? Y el respaldo dijimos que era el cuerpo de apoyo a la garantía, es decir, son datos reales, son cifras, encuestas, y la pregunta que teníamos que responder para poder hacer un respaldo era ¿cómo lo corroboro? Y aquí, por ejemplo, tenemos la estructura del argumento expresada en un ejemplo concreto como lo vimos anteriormente, ¿cierto? La tesis, ¿qué es lo que sostengo? La base, ¿por qué lo sostengo? La garantía, ¿qué tiene que ver? Y el respaldo, ¿cómo lo corroborábamos? ¿Cierto? Y en nuestra guía de esta semana, que tiene como título Compartiendo nuestros sueños, que corresponde a la semana del 23 al 29 de noviembre, tenemos nuestro objetivo de la clase, que era comprender e identificar las características del discurso público que acabamos de ver, ¿cierto? Tenemos los conceptos claves y en el inicio algunas preguntas para poder activar sus conocimientos que ya tienen sobre estos contenidos que vimos el día de hoy, ¿cierto? Luego, en el desarrollo, les voy a pedir que lean atentamente el texto Tengo un sueño del norteamericano Martin Luther King en el siguiente enlace y luego responder las siguientes preguntas sobre comprensión lectora del texto. Presten mucha atención a qué es lo que se les pregunta y luego, en este organizador gráfico, tendrás que escribir acá abajito la postura del autor, que encontrarás dentro de los primeros párrafos del texto destacado en negrita. Luego, acá abajito, tendrás que escribir los argumentos que utiliza para poder defender su postura. Yo solamente te pido dos. ¿Y qué es lo que piensas al respecto de estos argumentos? Muy bien. Luego algunas preguntas para recordar cuál era la diferencia entre un discurso público y un discurso privado, en qué circunstancias de tu vida podrías necesitar enunciar algún discurso público, esto ya lo vimos, ¿cierto? Y qué características tiene el emisor de un discurso público, esto también lo vimos, ¿cierto? Y luego en el cierre, autoevaluando tu aprendizaje, asignándote 1, 2 o 3 puntos a cada uno de los indicadores de evaluación que tiene esta clase. Y en la actividad de autoaprendizaje de esta semana, te invito a la página 218 de tu texto de lengua y literatura, donde encontrarás estrategias para la lectura de un discurso con finalidad argumentativa. Acá podrás encontrar un discurso que pronunció la actriz Angelina Jolie el año 2009 ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Aquí tienes algunas estrategias para poder leer cuando tú quieras algún discurso con finalidad argumentativa. Y finalmente autoevaluemos nuestro aprendizaje durante esta clase, explicando cómo te sentiste desarrollando la actividad, si es que acaso te gustó o a lo mejor no te gustó tanto esta. Muy bien, ¿qué fue lo que te pareció más fácil y qué fue lo que te pareció más difícil y por qué? Y para esto y como siempre te pido que te fijes en cuánto tiempo necesitaste para desarrollar toda la actividad o cada una de sus partes. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna consulta puedes escribirme a mi correo electrónico que aparece acá en pantalla. Si no tienes tu texto escolar puedes descargarlo del siguiente enlace de nuestra página del colegio. Recuerda ir visitándola para descargar tus actividades y al mismo tiempo ir cargando las que ya hayas realizado. Recuerda que si tienes alguna duda, también puedes escribirme a mi WhatsApp que aparece acá en pantalla. Recuerda que tenemos un grupo de la asignatura para que tú plantees todas tus inquietudes. Eso ha sido todo por esta semana. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima.